Bienvenidos, guerreros del pasado y amantes de las historias que marcan la historia. Antes de sumergirnos en una de las batallas más cruentas y decisivas de la Segunda Guerra Mundial, te invito a que te suscribas ahora para no perderte ninguno de estos relatos llenos de emoción, estrategia y sacrificio. Y comenta abajo qué crees que hace a una batalla inolvidable. El invierno ruso en 1942 no era simplemente un dato climatológico, era un adversario más temible que el propio ejército enemigo. Las temperaturas descendían implacables, tallando cristales de hielo en las armas, congelando la voluntad y probando el temple de cada soldado que se atrevía a pisar la tierra helada del este europeo. Stalingrado, una ciudad que en otro tiempo era próspera y bulliciosa, se había convertido en un símbolo, no solo en el mapa del conflicto, sino en la mente de millones. El símbolo de la resistencia y la desesperación. Desde el verano del 42, sus calles y fábricas fueron tornándose en trincheras, en corredores de muerte, en el escenario final de la feroz pugna entre dos grandes poderes. En las oficinas de mando soviéticas, un hombre destacaba entre todos, Georgy Chukov. Su nombre resonaría con paso firme a través de la historia. No era un líder común, sino un estratega de mente fría y corazón ardiente. Chukov comprendía la importancia de Stalingrado como ningún otro. Sabía que la batalla no solo determinaría el futuro inmediato, sino la supervivencia de la Unión Soviética justo cuando el frío empezaba a morder los rostros y los cascos. Zhukov se dirigió a Stalin con una petición que quedaría grabada en los anales de la guerra: déjame pulverizarlos. Una súplica, un grito velado que buscaba la luz verde para lanzar un devastador ataque contra el ejército alemán que avanzaba confiado. Stalin, sentado en su despacho tras una gruesa mesa de roble, medía la decisión como un rey medieval que sostiene la balanza entre la vida y la muerte de miles. Sabía que permitir esta ofensiva abriría un capítulo de sufrimiento, pero también podría quebrar la línea enemiga. Tras una pausa larga, aceptó con voz firme pero cargada de respeto hacia su general. Haz lo que debas, Zhukov. Esta fue la chispa que encendió una de las ofensivas más impactantes de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de hablar de la batalla, debemos entender quiénes eran los protagonistas. Los soldados alemanes, veteranos de tantas victorias, marchaban bajo el lema de una Alemania dominante, creyendo que Stalingrado era un trofeo más. Lo que no sabían era que se adentraban en una trampa mortal, orquestada con precisión. Mientras avanzaban, los soviéticos reforzaban sus posiciones. Se desplegaban cuerpos especiales, reservistas y unidades entrenadas para el combate en condiciones extremas. La ciudad se preparaba para una resistencia que nadie esperaba ver a esa escala. La radio soviética transmitía mensajes codificados. Las órdenes se daban con firmeza, y tras cada calle, los zapadores colocaban explosivos. La gente común estaba ausente de estas zonas, dejando el campo abierto a un enfrentamiento feroz entre hombres que representaban dos mundos opuestos. El 19 de noviembre de 1942, la ofensiva soviética comenzó en la madrugada con un silencio sepulcral, solo roto por el sonido de explosiones que marcaron la apertura de la gran trampa. Zhukov supervisaba la operación con riguroso detalle, mientras en las trincheras los soldados sentían la mezcla de miedo y valentía. Los alemanes, atrapados entre el invierno y la táctica impecable soviética, vieron cómo la red se cerraba poco a poco. Comunicaciones cortadas, líneas de suministro interrumpidas y el sentimiento de soledad se apoderaron de ellos con una voracidad escalofriante. En este rincón del mundo, donde la nieve se volvió roja y la esperanza parecía esfumarse, la historia fue escrita con el sacrificio de cientos de miles. CTA Intermedio, si te está atrapando esta historia real y emocionante, no olvides suscribirte.
para seguir descubriendo los secretos ocultos tras esta gran batalla y comenta qué sentimiento te provoca imaginarte en ese escenario. Los días previos a aquel momento fatídico estuvieron llenos de movimientos secretos, cartas entre mandos y el vago eco de una guerra que se acercaba a su punto más crítico. En medio de la oscuridad, Chukov y sus hombres trabajaban contrarreloj, sabiendo que el destino de la guerra podría definirse en esas calles manchadas de nieve y sangre. Además del ejército, la población civil de Stalingrado sufría el peso de la guerra. Hombres, mujeres y niños atrapados en un infierno de bombas y frío extremo, entre esperanza y desesperación. Su lucha silenciosa es pieza clave para entender el espíritu invencible que tenía todo el frente soviético. Por otro lado, los oficiales alemanes empezaron a notar la severidad de la situación. El miedo que inicialmente rechazaban empezó a apoderarse de ellos. Rumores de bloqueos y pérdidas silenciosas corrían por los cuarteles. Pero comandantes y soldados luchaban por mantener la moral intacta, atrapados en una realidad cada vez más implacable. Zhukov, al mando desde el cuartel general soviético, se convirtió en un símbolo de determinación para sus tropas. Cada orden que emitía estaba cargada de la responsabilidad de controlar a un ejército numeroso y complejo, con la esperanza de convertir aquella batalla en una demostración definitiva de resistencia y estrategia. Bienvenidos nuevamente, valientes exploradores del pasado, a la continuación de esta historia que nos sumerge en uno de los momentos más dramáticos y devastadores de la Segunda Guerra Mundial. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo ahora, para que no pierdas detalle de esta epopeya donde cada palabra lleva el peso de la historia. Y antes de seguir, déjame en los comentarios qué piensas que sentiría un soldado atrapado en una ciudad que se vuelve una trampa mortal. Tras la feroz ofensiva lanzada por Zhukov y sus fuerzas, la situación en Stalingrado cambió radicalmente en cuestión de horas. El cerco imparable empezó a cerrarse alrededor de las tropas alemanas, atrapándolas en una jaula de la que parecía imposible escapar. Era noviembre de 1942. La ciudad, destruida en muchos sectores, se tornaba laberinto de ruinas, fragmentos de edificios y calles inundadas de nieve y escombros. Cada paso que daban los soldados alemanes los acercaba inexorablemente a un final que nadie quería enfrentar. Los oficiales soviéticos, guiados por Zhukov y sus estrategas, orquestaban este cerco con precisión quirúrgica. La Operación Anillo fue diseñada para cercar y asfixiar a unas 450.000 tropas enemigas en un área rodeada por trincheras, líneas antitanque y posiciones artilladas que dominaban todo el terreno circundante. Este capítulo explora el desarrollo de ese cerco, cada movimiento, cada decisión tomada con sangre fría y calculada violencia para asfixiar al enemigo. A medida que la red soviética se cerraba, la desesperación germinaba entre los soldados atrapados, que poco a poco veían cómo sus suministros escaseaban y sus esperanzas se desvanecían. Imagina estar en medio de ese infierno, la noche congelada, sin posibilidad de escape, con el sonido lejano de bombardeos y el crujido incesante de la nieve bajo tus botas. Los rostros de los jóvenes reclutas, los veteranos endurecidos, el miedo grabado en cada mirada. En el corazón de Stalingrado se libraba una batalla psicológica y física que desgastaba a todos los involucrados. El hambre comenzó a golpear con fuerza. Las raciones se acababan y las municiones escaseaban. Los intentos de romper el cerco a veces terminaban en carnicerías. Naves que intentaban llevar suministros por aire eran abatidas por la defensa soviética, aumentando aún más la presión sobre los alemanes. Por debajo de las líneas, Zhukov supervisaba sin descanso, dirigiendo recursos, enviando mensajes codificados y anticipando cada movimiento del enemigo que trataba, en vano, de buscar alguna brecha o plan de evacuación.
Entre los civiles que aún resistían en la ciudad, el frío y el ruido de las detonaciones eran un martirio constante. El relato se acerca también a estas personas, cuyas vidas quedaron atrapadas en la vorágine de esta batalla y cuyas historias raramente aparecen en los libros de historia. CTA Intermedio. ¿Cómo imaginarías tu batalla si estuvieras atrapado en medio de ese cerco mortal? Comenta abajo y si esta historia te atrapa, no olvides suscribirte para descubrir cómo continúa esta implacable lucha. La lucha se volvió más intensa a medida que las tropas alemanas se resistían con tenacidad, negándose a rendirse. Pero el cerco soviético alrededor de Stalingrado era como un monstruo inagotable. La planificación de Zhukov garantizó que cada punto estratégico estuviera reforzado con tropas selectas y equipamiento pesado. Los combates calle a calle eran brutales. Cada edificio, cada esquina era defendido con furia y siempre bajo el riesgo constante de morir bajo el fuego enemigo. La tensión en los cuarteles alemanes era palpable, con sargentos y generales que buscaban desesperadamente soluciones, mientras venían noticias de más pérdidas y malos augurios. Esta parte del relato ofrece una perspectiva aún más humana y profunda. El agotamiento físico y mental, el miedo constante, la esperanza que no muere del todo, pero que se va apagando con los días. En estas páginas escuchamos las voces entrecortadas de soldados que enfrentaban no solo a un enemigo visible, sino a las inclemencias del invierno más terrible, al hambre y a la desesperación. Zhukov, en sus momentos más íntimos, reflexionaba sobre el inmenso sacrificio que pedía a sus tropas, sabiendo que cada decisión era una sentencia. De algún modo, ese peso humanizaba al implacable general, que también sentía la angustia de la guerra. Los días transcurrieron entre ataques soviéticos para cerrar aún más el cerco y desesperados intentos de los alemanes para pedir refuerzos o escapar. Pero la realidad era dolorosamente clara. Estaban atrapados, rodeados, con pocas esperanzas. Bienvenidos de nuevo, valientes seguidores de esta apasionante historia. Si aún no te has unido a nuestra comunidad, suscríbete ahora mismo para no perderte ningún detalle de este relato que nos llevará a presenciar uno de los momentos más decisivos y crudos de la Segunda Guerra Mundial. Además, por favor, comenta abajo qué crees que pasaba por la mente de esos soldados atrapados en el infierno de Stalingrado. Durante esos minutos fatídicos, el 19 de noviembre de 1942 amaneció con un cielo gris y un frío que parecía helar hasta la razón. Era la mañana que marcaría una ruptura irreversible en la contienda. Georgy Zhukov, tras obtener la aprobación final de Stalin, dio la orden clave. A las 3:00 am, el horizonte tronó como nunca antes. Más de 1000 cañones soviéticos dispararon simultáneamente, su fuego arrasador arrastrando los límites del infierno hacia las líneas alemanas. En esas primeras explosiones, decenas de miles de proyectiles surcaron el aire, haciendo temblar el suelo y el alma de cada hombre. Era un clímax de potencia y precisión que transformó las calles, las trincheras y las esperanzas de quienes resistían. En la oscuridad posterior al primer ataque, miles de siluetas emergieron de refugios improvisados. Se trataba de la infantería soviética, empleada para consolidar el ataque, esperada para ejecutar la captura de puntos clave en la retaguardia alemana. La técnica no solo buscaba destruir físicamente, sino minar la moral del enemigo. El sonido sordo, el estallido constante y el humo denso eran una señal brutal de que el tiempo de resistencia se agotaba. Los soldados alemanes, por su parte, enfrentaron el golpe con una mezcla de sorpresa, temor y determinación. Pocos minutos bastaron para que las comunicaciones fueran cortadas. Órdenes fragmentadas y la confusión comenzaron a manifestarse. Oficiales superiores intentaban organizar contraataques desesperados, pero la eficacia de la operación soviética superaba cualquier expectativa. Entre ellos,
Soldados experimentados recordaban batallas pasadas, pero esta vez el enemigo parecía inalcanzable, imposible de derrotar con las tácticas convencionales que habían empleado. Además, el desgaste físico y psicológico por el cerco y el frío agigantaban la sensación de impotencia. Uno de los relatos más desgarradores de aquel momento proviene de un joven soldado alemán ficticio llamado Klaus, quien narra en pensamientos su último combate. El estruendo era ensordecedor. No podía ver más allá de la nube de polvo y fuego. Mi unidad se dispersó en segundos. Perdí contacto con mis compañeros. Todo era caos y miedo. Solo pensaba en sobrevivir, aunque sabía que era imposible. CTA intermedio. ¿Imaginaste cómo sería vivir ese caos en primera persona? Comenta qué sensación te provoca. Y no olvides darle like y suscribirte para acompañar los próximos capítulos. Además de la artillería y la infantería, uno de los factores clave fue el despliegue sincronizado de tanques T-34, que rompían las líneas defensivas alemanas con una fuerza imparable. Su avance por las calles destrozadas de Stalingrado fue brutal, aplastando barreras, dispersando soldados y completando la pulverización en minutos. Por otro lado, los pilotos soviéticos realizaron ataques precisos sobre los pocos intentos de abastecimiento aéreo alemán, derribando aviones destinados a llevar municiones y alimentos. Esta coordinación denegó cualquier posibilidad de refuerzo o escape aéreo. La reacción de Chukov desde su cuartel general es digna de un relato épico. Entre mapas, radios y teletipos, ajustaba órdenes y se preparaba para aprovechar el desplome del enemigo. Su rostro mostraba concentración absoluta, entendiendo que esos 10 minutos podían definir décadas de historia. Surgieron escenas desgarradoras. Soldados alemanes, atrapados en túneles y refugios, luchaban por respirar, algunos rendidos, otros intentando resistir hasta el último aliento. El frío, la pólvora y el ruido creaban una atmósfera densa, opresiva, casi irrespirable. Mientras tanto, en el frente soviético, el ánimo subía con cada avance, con cada posición tomada. Había un orgullo enorme por la efectividad de la estrategia y por ver caer a un enemigo que parecía invencible. Este episodio de Stalingrado no fue solo una cuestión de números o de fuerzas, sino una lección sobre la voluntad, la estrategia y la crudeza de la guerra. Más que una batalla, fue un momento definitorio que marcó la fatalidad de cientos de miles. Bienvenidos de nuevo, seguidores de esta saga de emociones y historia. Antes de seguir, si aún no formas parte de nuestro canal, suscríbete ahora para no perder la continuación de estos relatos que mantienen viva la memoria de hechos que cambiaron el destino de millones. Y cuéntanos en los comentarios qué piensas cuando imaginas las secuelas de una guerra tan brutal. Tras la explosión de violencia que vimos en el capítulo anterior, algo aún más desolador se instaló en las ruinas de Stalingrado. Las secuelas de aquella pulverización, en apenas 10 minutos, no solo dejaron cadáveres y destrucción física, sino la herida profunda de las pérdidas humanas, la desmoralización y una sombra que cubrió todo el frente oriental durante años. Mientras la artillería cesaba y el humo comenzaba a disiparse, los sobrevivientes alemanes vagaban entre los escombros. Con vehículos destruidos y líneas de comunicación rotas, las esperanzas de socorro se iban desvaneciendo rápidamente. El frío de un invierno cruel mordía con especial fiereza a quienes ya estaban exhaustos y hambrientos. Oficiales soviéticos, con dureza y resignación, supervisaban las áreas liberadas, pero también enfrentaban la realidad del costo humano. Chukov y sus comandantes entendían que su objetivo estratégico estaba logrado, pero no podían ignorar la magnitud del sacrificio de ambos pueblos. Las cámaras narran la imagen vibrante de un campo de batalla que se transforma en un cementerio improvisado.
Hombres yacen en acto de combate, algunos con los ojos abiertos al cielo gris, otros cubiertos de nieve, olvidados por el tiempo. Las bajas del ejército alemán superaron los 450.000 desaparecidos, muchos de ellos muertos, otros capturados o heridos sin esperanza. Los testimonios de soldados soviéticos relatan la mezcla de triunfo y tristeza. Victoria, una enfermera en uno de los hospitales improvisados, recuerda: ver a tantos hombres caer y luego lidiar con los heridos fue un golpe para nuestra alma. Ganamos una batalla, pero perdimos tanta humanidad que costó recuperar la esperanza. Por otro lado, el colapso del ejército alemán en Stalingrado tuvo consecuencias estratégicas inmediatas. La pérdida de tropas, equipo y moral para Alemania fue un golpe que se sintió en todo el continente. Hitler y su mando aceptaron la dura realidad de una derrota que no esperaban ni querían admitir. Las comunicaciones oficiales alemanas intentaban minimizar la tragedia, pero para el pueblo y las tropas era imposible ocultarla. La noticia se filtraba como un veneno que calaba hasta la sociedad civil, afectando la percepción de la guerra en el interior de Alemania. El impacto psicológico también fue devastador. Los pocos supervivientes experimentaron traumas que marcarían sus vidas para siempre. La desesperación, el frío, la pérdida de compañeros y el sentimiento de abandono fueron compañeros diarios durante meses. Zhukov, por su parte, enfrentaba la responsabilidad de su victoria. Entre festejos medidos y análisis de la batalla, se hacía cargo del reconocimiento de que cada orden que dio implicó cientos de miles de vidas humanas desaparecidas. En sus memorias posteriores, expresa la contradicción entre el orgullo estratégico y el peso de la tragedia humana. La influencia de Stalingrado trascendió el campo de batalla y llegó a la política mundial. Para los aliados fue un símbolo de esperanza. Para la Alemania nazi, el inicio de una derrota irreversible. Este capítulo cierra con una reflexión profunda sobre cómo la guerra transforma tanto a vencedores como vencidos, dejando cicatrices imborrables. Las heladas mañanas de Stalingrado escondían un escenario devastador. El sol apenas iluminaba un terreno cubierto de escombros y cuerpos, mientras las tropas soviéticas avanzaban entre las ruinas en silencio, enfrentando las secuelas del infierno reciente. Los campos de batalla, que otrora fueron escenarios de lanzamientos, fuego cruzado y gritos, ahora se habían convertido en cementerios improvisados, testigos mudos de una masacre sin precedentes. Entre los supervivientes alemanes, la desolación era palpable. Muchos soldados permanecían congelados en la posición que les tocó en sus últimos minutos de vida, atrapados en una lucha contra la muerte que no pudieron ganar. Otros intentaban sobrevivir entre los cuerpos, con heridas, sin comida y con un frío que penetraba hasta el alma. El capitán Heinrich Müller, un oficial ficticio basado en relatos de oficiales reales, escribe en su diario de batalla: «Nunca imaginé que el frío podría ser un enemigo tan cruel como el soviético. Perdimos contacto con nuestras unidades en la primera hora, y después cada intento de reorganización fue un fracaso. La desesperación caló profundo. Muchos gritaban por ayuda, pero nadie podía oírlos. El horror no terminó con la explosión inicial. La cruda realidad de la guerra siguió con la agonía de los heridos, que sin asistencia médica adecuada enfrentaban un destino sombrío entre el hielo. Las bajas alemanas no fueron solo cifras en un reporte, sino vidas truncadas, sueños rotos y familias destrozadas. CTA medio. ¿Puedes imaginar la angustia de esos hombres y mujeres? Suscríbete y comenta qué parte de esta historia te ha tocado más profundo. Del lado soviético, el triunfo fue agridulce. Los soldados festejaban la victoria, sí, pero el campo brutal les recordaba que la guerra se cobraba un alto precio en sangre y sufrimiento. Victoria, la enfermera, nos ofrece una perspectiva humana.
aliviaba las heridas, pero era imposible curar el alma. Muchos de nosotros llorábamos en silencio porque sabíamos que, aunque ganamos pagando ese precio, la guerra apenas comenzaba. La ciudad misma permanecía en ruinas, obligando a una reconstrucción monumental en medio de un país aún en guerra. El peso psicológico para la población civil era enorme. Aquellos que sobrevivieron al cerco relatan historias de hambre, frío extremo y pérdidas irreparables. En el plano estratégico, el desastre de Stalingrado alteró irremediablemente el curso de la guerra. Hitler perdió un ejército completo y con ello buena parte de su capacidad ofensiva en el este. La moral alemana tambaleó y los aliados sintieron un renovado impulso para luchar contra la máquina nazi. En una reunión con sus generales, Hitler se mostró furioso y desconcertado, según cartas y memorias no oficiales. Stalingrado es una herida que nunca logrará sanar. La arrogancia de creer que podríamos controlar el Cáucaso nos costó una legión entera. Mientras tanto, Zhukov fue condecorado por su liderazgo, aunque él mismo reconoció la complejidad de su victoria. En sus memorias confiesa: cada orden que dicté significó la muerte de cientos de miles. El peso de esto no debe olvidarse. La guerra no es solo números, sino vidas. Esta fue la victoria más amarga que jamás tuve. Tras Stalingrado, el mundo vio que la Unión Soviética no solo resistía, sino que podía infligir golpes devastadores. Esta batalla se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza en una guerra que parecía interminable. Los sobrevivientes alemanes enfrentaron años de difíciles condiciones en prisiones o en caminos hacia la reconstrucción de una nación devastada. Sus testimonios posteriores desgranan el sufrimiento indecible, la lucha interna por encontrar sentido a una guerra que dejó cicatrices profundas. Finalmente, este capítulo invita a reflexionar. La guerra transforma a todos, vencedores y vencidos, marcando para siempre la memoria colectiva y demostrando la capacidad humana para la destrucción, pero también para la resiliencia. Bienvenidos al último capítulo de esta apasionante serie sobre la batalla que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Antes de comenzar, si aún no te has suscrito, hazlo ahora para que futuros relatos épicos no se pierdan en el tiempo. Déjanos tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué te deja esta historia después de conocerla a fondo? La batalla de Stalingrado, con su extrema brutalidad y sacrificio humano, dejó marcas indelebles en la historia y en las almas de quienes la vivieron. No fue solo una victoria estratégica para el Ejército Rojo, sino un parteaguas que transformó la guerra y la memoria colectiva mundial. Tras la pulverización y el duro cerco, la ciudad comenzó una lenta y dolorosa reconstrucción, pero el eco de aquella lucha permanece vivo en cada rincón. Para la Unión Soviética, la victoria fue un símbolo de resistencia monumental, una prueba palpable de que el espíritu y la estrategia pueden doblegar incluso a la fuerza más temida. Georgy Zhukov, cuyo nombre se inscribe con letras de fuego en los libros de historia, no solo fue un comandante estratégico, sino un hombre que entendió el costo de la guerra. En sus reflexiones, confesó que esa victoria le costó la visión clara de la guerra como una ciencia, revelando su cruda humanidad y el precio imborrable que se paga en vidas. Este capítulo desglosa el legado intangible de Stalingrado, la resiliencia, el sacrificio, la humanidad en medio de la devastación. Desde el punto de vista militar, la batalla marcó el principio del retroceso alemán en el frente oriental, cambiando las estrategias y reafirmando el orgullo soviético. Pero más allá de la guerra, Stalingrado simboliza el espíritu humano frente a la adversidad extrema. Cientos de miles desaparecieron, sí, pero sus historias siguen vivas en relatos, archivos, memorias y este canal que honra su memoria. Desde la perspectiva internacional, la batalla influyó en el equilibrio de poder.
Fortaleció la confianza aliada y ofreció una narrativa de esperanza en un tiempo oscuro. La derrota alemana fue un golpe al mito de invencibilidad nazi y dio impulso a campañas que culminarían en la liberación de Europa. En la cultura popular, monumentos, libros y películas mantienen vivo el recuerdo. En Rusia y el mundo, Stalingrado es estudiado, recordado y celebrado como un ejemplo de coraje y determinación. Sin embargo, este capítulo también invita a pensar en la tragedia humana detrás de las cifras: familias rotas, vidas truncadas, cicatrices imperecederas. La guerra nunca es honorable en su esencia, y esta historia exhorta a valorar la paz y la humanidad. El legado imborrable de Stalingrado es, en definitiva, una mezcla de gloria, horror y enseñanza. Nos recuerda que las decisiones tomadas detrás de mapas y guerras afectan rostros, corazones y futuros. Terminamos esta serie agradeciendo tu compañía en este viaje. Deja tu última reflexión en los comentarios. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para acompañar nuevas historias que transformarán tu perspectiva sobre nuestro pasado.